Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por ser tan bueno y por llenarnos cada día de nuevas bendiciones, Señor. Gracias porque todos los días nos muestras que tú eres nuestro Señor, que estás en nosotros y estás con nosotros. Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros pueda tener agradecimiento para ti. Que podamos exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, y que podamos creer que tú eres el Señor. Señor, que nuestras vidas reposen en ti, que nuestras vidas descansen en ti y que la gloria de Dios se mueva día a día en nuestros corazones. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. Y creemos en nuestro corazón que hoy hay una nueva misericordia tuya sobre nosotros. Te damos gracias, Señor. Pero también, Señor, hoy exaltamos tu nombre. Creemos por sanidades, creemos por milagros, creemos por restauración tuya, Señor, en nuestras vidas. Tómanos, ayúdanos, susténtanos, levántanos, fortalécenos, Señor. Danos nuevas fuerzas, Padre, y que podamos, Señor, ver en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros asuntos, tu intervención. Hoy te damos gracias por tu palabra, que alimenta nuestro espíritu y que da fe a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer estuvimos conversando acerca de Elías y el momento en el que el Señor lo llevó al arroyo para vivir bajo la provisión de Dios y el cuidado de Dios. Y estuvimos resaltando cómo el Señor hace ese cuidado y esa provisión para él. Y desafió al Dios que ellos pensaban que era el proveedor. Y por supuesto que al desafiar al Dios que ellos pensaban que era el proveedor, que era Baal, pues el Señor les mostró quién es el proveedor. Y mostró a Elías que él puede sostenerle de la nada. Le mandó al arroyo y ahí mandó los cuervos. Estoy hablando del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Eso fue lo que estuvimos ayer conversando. Para hoy, quisiera que conversemos un poco acerca de primer libro de Reyes, capítulo 17, pero veamos del versículo 7 en adelante. Y la parte del versículo 7 se convierte como en un versículo que conecta, un versículo que une la historia anterior con lo que sigue. Estamos hablando y viendo la vida de este siervo de Dios y cómo el poder de Dios se mueve en él y a través de él, y cómo la vida de él hace influencia sobre otras naciones de la tierra. En este caso, dice la Biblia en el versículo 7, que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Parece que en este versículo como que se le acabó la bendición a Elías. Recuerden, Dios le dijo, vaya al arroyo y quédese en el arroyo y beba del agua del arroyo y yo le voy a mandar a cuervos para que lo alimenten. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquí encontramos que el arroyo se secó. El arroyo se secó. Esto habla de en algún momento hay fuentes que fueron provisión para nosotros y el Señor de alguna manera la seca
porque quiere que sigamos a la próxima etapa de nuestras vidas y también quiere que sigamos a la próxima bendición. Que el arroyo se secó tiene un sentido, y es que hay que entender que hay etapas en la vida, hay momentos en la vida. Y mucha gente se queda en el arroyo, así ya no haya nada más que recibir de ese arroyo, ya no es la fuente de bendición, pero se quedan ahí pegados al arroyo porque aquí me tengo que quedar, Dios me dijo que me quedara aquí. Pero hay que escuchar nuevamente la voz de Dios y entender que si ya Dios dice, aquí ya se secó el arroyo, hay que moverse al siguiente punto de la vida, hay que moverse a la siguiente etapa, necesitamos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. De una y de otra manera, lo que está pasando en Elías es que está desafiando su propia fe y también llevando la fe de la gente, como nosotros que leemos estos versículos, a ser desafiada, a creerle al Señor por la siguiente provisión. El ser bendecidos, el ser cuidados, el ser amados, protegidos por la presencia del Señor, es para nosotros los hijos de Dios. Así es que cuando el arroyo se seca y tú entiendes la voz de Dios, que ya es tiempo de ir a la siguiente etapa, debes también caminar saliendo de esa provisión, saliendo de este lugar que ya no tiene más aguas para ti y moverte al siguiente punto donde Dios quiere llevarte. Pero el otro lado de este versículo es que pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Y por qué se secó? Dice, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y por qué no había llovido sobre la tierra? Porque precisamente el profeta le había dicho al rey, no va a llover por un tiempo hasta que yo vuelva a orar. No habrá lluvia en la tierra hasta que el Señor vuelva a traer esta lluvia. Eso es clave, porque lo que está pasando, que el arroyo se ha secado, es porque el Señor estaba cumpliendo su palabra. Es porque el Señor estaba cumpliendo lo que Él había dicho. El Señor había dicho que no caería lluvia sobre la tierra. Le había dicho a este rey, no va a caer lluvia sobre la tierra, no van a tener lluvia, va a haber un tiempo de sequía. Y eso incluía que en el arroyo donde estaba el profeta también se secaran las aguas. Esto es cumplimiento de la voz de Dios. Y a veces uno pelea con Dios, Señor, pero es que, ¿por qué me secó el arroyo? Yo estaba tan feliz aquí tomando de esta agüita limpia y recibiendo la comida de los cuervos y todo lo que has venido haciendo para bendecirme. Yo aquí también y me secas el arroyo. Pues lo que el Señor te está diciendo, por un lado es tiempo de moverte, pero por el otro lado es tiempo de volver a ver cómo se cumple mi palabra en tu vida. Es que a veces se nos olvida que Dios está cumpliendo su palabra. Y es que a veces se nos olvida que nosotros estamos bajo la palabra de Dios, bajo la voz de Dios, bajo el señorío de Dios. A veces se nos olvida que nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de bendición, no es el arroyo y no son los cuervos. Nuestra fuente de provisión es la presencia del Señor. Como somos gente que nos gusta acomodarnos y nos gusta la vida fácil, mucha gente, no a todos, a la mayoría de las personas nos gusta la vida fácil, nos gusta que nos llegue todo del cielo, nos gusta que nos llegue todo a la mano, pues fácilmente nos acomodamos. Si encontramos un lugar donde estamos recibiendo lo básico, donde estamos recibiendo lo mínimo, donde estamos sobreviviendo, como que ahí es el lugar que nos debemos quedar. ¿Y sabe algo? Yo quiero decirte,
También si es un lugar donde el Señor ya te está diciendo que te quiere llevar a la siguiente etapa, es necesario escuchar la voz de Dios. No te quedes agarrado a un arroyo que ya se secó y no da nada, solo hay piedras y tierra seca. Ya no vienen los cuervos a traerte alimento. Hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía, es tiempo de pedirle al Señor dónde es mi siguiente etapa de vida. ¿Dónde voy a ver tu nueva bendición? Entonces la Biblia dice, otra vez, viene la voz de Dios al profeta, que ahí es donde vamos a ver en este día, viene la voz de Dios al profeta y le dice, muchacho, ya es hora que te muevas. Y ahora quiero que te muevas a un lugar donde vas a ver cómo te uso a ti para bendecir a otros y cómo otros te pueden bendecir a ti. Dice, vino luego a él palabra de Jehová, versículo 8 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Antes le había dicho, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente a Jordán. Ahora le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando yo leo estas cosas a mí me parecen tan hermosas de parte de Dios. Mientras el profeta está en un arroyo seco, recibiendo comida de los cuervos, en un lugar solitario, Dios está hablando con él, pero mientras está hablando con él, en otra ciudad ya habló con una mujer para que se encargue de la vida del profeta. ¡Amén! ¿Saben algo? Mientras tú y yo estamos en medio de este arroyo seco, ya Dios movió las cosas para que en otro lado esté la bendición tuya y esté el que tú puedas bendecir a otros. Ya hay un mover de Dios y nosotros somos tan preocupados, somos tan afanados, somos tan angustiados. Claro, porque no vemos dónde está el siguiente paso, porque la mayoría de nosotros no sabemos dónde está el siguiente paso, porque la mayoría de nosotros no entendemos dónde es que debemos correr para ver la siguiente provisión. Pero aquí hay una clave y es que podamos escuchar la voz de Dios. Si se fijan ustedes, el profeta escuchó la voz de Dios cuando le dijo váyase al arroyo y también cuando le está diciendo vete a Sarepta. Esto de escuchar la voz de Dios, por un lado escuchar la voz de Dios para moverse, pero por el otro lado escuchar la voz de Dios para estar dispuestos a bendecir. Esta viuda ya había escuchado la voz de Dios, según lo que Dios le está diciendo a Elías. Dios le está diciendo a Elías, muchacho, tranquilo, muévete allá, que yo ya tengo todo arreglado para ti. Vete a Sarepta, porque en Sarepta te voy a volver a mostrar mi poder y te voy a mostrar cómo yo puedo proveer y ayudarte y cuidarte todavía. Entonces, levántate y vete a Sarepta. Es que Dios sigue siendo el Señor de la vida de Elías. Y me llama la atención porque el Señor lo está llamando del arroyo a una ciudad que no era de su gente, que no era de su cultura, que no era agradable para él, que no tenían las mismas creencias, que no hablaban igual, no pensaban igual, no actuaban igual. Esta Sarepta era un lugar de gente que tenía otros dioses, tenía otra manera de alimentarse, tenía otra manera de vivir, diferente a la que el profeta había estado enseñado a tener y a vivir. Esto es que el Señor también nos lleva a crecer
y a estirarnos en nuestra fe. A veces Dios nos pone en lugares que nosotros pensamos, Señor, pero aquí, ¿por qué me tienes? No piensan como yo pienso, no hablan como yo hablo, no se comportan como yo me comporto. A veces los vemos como el profeta podía ver a estas gentes de Sarepta, como gentiles que no tienen al Dios verdadero, que son gente apartada, son groseros, son gente loca, y me tienes aquí metido. Y a veces lo que Dios está haciendo contigo ahí es que está mostrando el poder de Dios a esa gente y está mostrando el poder de Dios a ciudades enteras. Entonces, si Dios te mueve de un arroyo y te manda a un lugar donde las cosas parece que no son como a ti te gustan, es porque el Señor quiere usarte, es porque el Señor quiere moverte en el poder de Dios. Esto es como dicen algunos estudiosos, esos movimientos que uno no entiende. A veces el Señor te mueve sin entender y tú no comprendes por qué estás donde estás, por qué estás en medio de la gente que estás, por qué te has ajustado a ellos y por qué el Señor se está moviendo contigo ahí. Y cuando no entendemos, muchas veces perdemos el propósito que Dios tiene con nosotros ahí. Perdemos como la dirección. Y yo quiero animarte para que recuerdes que tú estás en el lugar donde el Señor te ha llevado. Si todavía no se ha secado el arroyo y todavía te tiene ahí, tú estás ahí porque el Señor te quiere usar en medio de estas personas. No creas que el Señor te ha llevado a lugares, te ha conectado con personas, te ha puesto en sitios de bendición y en sitios específicos porque nada más quiere bendecirte. No, es que también Él quiere mostrar quién es Dios en ese lugar donde tú te encuentres. Este pasaje, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, es que el Señor habla con las personas. Y voy a ponerla ahora nuestras vidas en el lado de la viuda. El otro lado, el lado de Elías, es el que se tiene que mover, escucha la voz de Dios, confía en la provisión de Dios y sabe que Dios está guiándole. Pero quiero que usted ahora piense que si usted es el lado de la viuda. Esta viuda, ustedes saben el asunto de ella, no era una mujer adinerada, no tenía esa provisión abundante, no había nada en su casa, pero sí sabía escuchar a Dios. Eso me gusta mucho, porque a veces uno piensa que hay privilegiados sobre la tierra y más con estas ideas que a veces corren por ahí, que la gente que lo tiene todo, esta sí es la que Dios está con ellos. Y yo quiero que pienses que de repente sí y no, vamos a ponerlo en ese plano, de repente sí y no, porque no quiere decir que porque seamos privilegiados sobre la tierra es que Dios está con nosotros. También los que no tienen tantos privilegios tienen la presencia de Dios y son gente de Dios, ahí donde están. Eso es parte del mover de Dios en la sociedad. Dios está para los que son muy privilegiados y Dios está para los que no son tan privilegiados. Y aquí encontramos que Dios habló con ella. Ella no tenía finanzas, no tenía muchas cosas, no tenía marido, su situación de vida no era la mejor, pero tenía al Señor y Dios le hablaba al corazón. Esto es algo muy hermoso, porque también al ponernos en el lado de la mujer viuda, es que también Dios nos pone a nosotros para bendecir. En medio de la escasez, en medio de lo poco que tengamos, también Dios nos usa a nosotros para bendecir y para bendecir a otros, cumpliendo la voz de Dios. Aquí es muy importante ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, a dónde, a quién el Señor me está moviendo a bendecirle en medio de lo poco o lo mucho que yo tenga. Cuando la Biblia le dice, o Dios le está diciendo al profeta, ya ordené a ella,
ya hablé con ella, ya tuve esa conversación con ella. Ella tiene el corazón preparado para bendecirlo. Eso me parece muy hermoso. Porque cuando tú bendices, cuando tú eres generoso, cuando tú abres las manos para bendecir a otras personas, cuando das de lo poco que tienes, el Señor ya movió tu corazón. Fue porque el Señor movió tu corazón. Es clara la Biblia, y aquí tengo que poner esto bien serio. Es clara la Biblia en decir que todo el que da, lo hace de corazón voluntario, no manipulado, no porque está comprando un milagro, no porque en medio del quebrantamiento le sacan las finanzas o le sacan su generosidad, no porque le manipulan con palabras o con acciones. No, nunca des en un momento de fragilidad emocional. No, ahí cierra tus manos. Das cuando estás consciente de lo que estás haciendo. Eres generoso cuando estás entendiendo lo que estás haciendo. Eres dispuesto a bendecir y a servir a otros con lo que el Señor te ha dado de manera consciente, porque has escuchado la voz de Dios en tu corazón. No porque has sido manipulado o manipulada. Esto tiene que ser bien serio en nuestras vidas. Tiene que ser bien estricto, bien formal en nosotros. Ninguno de nosotros da por manipulación emocional. Todos los que damos para bendecir a otros es porque Dios nos habló en el corazón. La Biblia dice que damos en la iglesia, damos a personas pobres, damos a personas ricas, damos a otros como se propone en el corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. Ese propuso en su corazón es que lo razonó, lo revisó, lo puso en la presencia del Señor y el Señor hizo propicio todo. Usted escuchó, usted entendió la voz de Dios y por esa voz de Dios usted puede reaccionar bendiciendo a otros. De ninguna manera deje o permita que abusen de usted o le manipulen. No lo permita nunca. Sí permita que la voz de Dios hable a lo profundo de su corazón. Como Dios ordenó a esta viuda. Mientras en un lado el profeta está escuchando a Dios, vete a Sarepta. En el otro lado, la viuda de Sarepta está escuchando a Dios. Va a venir un profeta, va a venir un hombre de Dios y cuando llegue tú lo vas a bendecir. Esa es la voz de Dios obrando en nuestras vidas y bendiciendo las vidas de otros. Aquí, miren cómo Jesús habló en Lucas capítulo 4. Dice, cuando Jesús habló de Elías cuando llegó a la casa de Sarepta. Dice, añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Jesús hizo referencia a este milagro, a este movimiento que Dios movió el corazón de Elías para ir donde la viuda, y Dios movió el corazón de la viuda para ir bendecir a Elías. Y cuando Jesús dice habían muchas viudas, habían muchas mujeres viudas en Israel, pero el Señor no mandó a Elías a una de esas otras. El Señor lo mandó a él a la casa de la viuda de Sarepta, porque en ella Dios quería mostrar su poder también. Es que aquí es única la oportunidad para bendecir y ser bendecido. Pueden haber miles de personas sobre la tierra, millones de personas sobre la tierra, pero puede ser que Dios me escoja a mí para bendecirte a ti.
Pueden haber miles de pastores, pero tú y yo estamos en este devocional. Pueden haber miles de hombres y mujeres que hacen la obra de Dios, pero tú y yo estamos aquí sentados escuchando esta palabra de Dios. Es que a ti te escogió Dios para escuchar hoy, y es que a mí me escogió Dios para hablar este mensaje hoy. Es que es así como Dios obra. Y a mí me parece hermoso como Dios obra. Él hace como Él quiere y escoge al que Él quiere. Así es en este pasaje. Elías entonces llega, va a la casa de la viuda de Sarepta, versículo 10, versículo 11. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Este profeta llega del viaje, encuentra a la viuda. Estos son encuentros divinos. Miren, ustedes y yo pensamos que nos conocemos con personas porque somos buena gente, porque alguien nos relacionó, porque nosotros vamos buscando a ver quién es el más favorecido para ver con quién nos conectamos. No, aquí el profeta llega a la ciudad y tiene un encuentro divino. Yo creo que va a tener que terminar hoy y seguir mañana, pero tiene un encuentro divino. Ustedes y yo tenemos encuentros divinos con personas. Y aquí, noten que Elías pertenecía a la gente de la alta sociedad, en el parado frente al rey y con la gente del rey. Dios le mueve al desierto, estando en el desierto, ve la provisión de Dios, pero ahora se encuentra en la conexión divina del Señor con una mujer viuda que no es de su cultura, que no tiene nada, está recogiendo leña. Eso habla de su pobreza. Las otras personas que son más privilegiadas no salían ellos a recoger la leña, mandaban a sus esclavos a recoger la leña. Pero ella aquí está recogiendo leña, mostrando su propia necesidad y entendiendo que tiene que sobrevivir a sí misma y trabajar para sí misma y salir adelante para sí misma. Pero el profeta se encuentra con ella. Ese es un encuentro divino. No menosprecies la gente con la que te encuentras. No menosprecies a las personas que el Señor pone en tu camino. Porque así como tú eres bendecido y bendecida, también hay personas que tienen la bendición de Dios en su estilo de vida, en el lugar donde se encuentran. Y aquí está esta mujer y está el profeta teniendo esta conversación con ella. Y la conversación con ella es mostrándole su necesidad. Tenía hambre y tenía sed. Tenía hambre y tenía sed. Esto habla de la condición humana de este muchacho, la realidad de él. A veces nosotros escondemos lo que somos. A veces nosotros escondemos nuestras necesidades. Que nadie se dé cuenta nuestras necesidades. ¿Y sabes algo? También es necesario ser vulnerables. En la vulnerabilidad, Dios se mueve. No hay que mostrar lo que no somos. El profeta llega, tiene ese encuentro divino con la viuda, y en ese encuentro divino con la viuda, él le expresa su necesidad. Y gracias a Dios, que esta viuda responde. Quisiera terminar aquí. Hemos hablado que a veces se cierran o se secan los arroyos. Hemos hablado que escuchamos la voz de Dios y debemos ir a la siguiente etapa. Hemos hablado que mientras Dios me está hablando a mí en un lado para ir y ser bendecido y bendecir, Dios ya ha preparado el corazón de otras personas para bendecirnos y ser bendecidos. Hemos hablado que levantarse y caminar es obediencia al Señor.
hemos hablado que ir a la viuda y estar en el lugar de la viuda es también dar de lo poco que tenemos y dar en disposición a la obediencia a la voz de Dios. Pero también hemos hablado que hay encuentros divinos, personas que el Señor tiene a nuestro alrededor, personas que el Señor tiene en diferentes lugares que nosotros quizás nunca hemos visto, no conocemos, pero el Señor les habló a ellos de ser personas de bendición para nosotros. Y nosotros no nos conectamos con ellos porque nos conviene, porque son las mejores personas, porque hay un trueque. Nosotros ni sabemos de ellos, pero Dios ya les habló al corazón de ellos para que sean bendición para nosotros. En el encuentro divino, esa bendición va a surgir, va a correr, se va a mover. Así es que hoy quiero bendecirles a ustedes, Señor, creyendo que si ya hay arroyos que se han secado, que mis hermanos no se queden en ese arroyo, sino que entiendan que ya hay una siguiente etapa para sus vidas y que no tengan temor, porque tú ya organizaste todo en el otro tiempo, en la otra etapa, en el otro lugar, con otras personas, quizás diferentes a nosotros, pero ya hay una provisión preparada. Bendigo a mis hermanos con la obediencia de moverse y bendigo a mis hermanos con esas voces divinas que vienen al corazón y persuaden. La voz tuya al profeta diciéndole que se mueva y la voz tuya a la viuda ordenándole bendecir al profeta. Señor, que también ya ocurran estos encuentros divinos, personas que tú tienes en lugares específicos para encontrarlos en nuestros caminos y que ellos nos bendigan y nosotros bendecirles a ellos. Señor, que podamos ser vulnerables ante ti y ante esas conexiones divinas para gloria de tu nombre. Padre, gracias, porque en tiempos de sequedad está el cuidado tuyo sobre nosotros. Bendigo a estos hermanos y hermanas, amigos y amigas que escuchan este devocional. Señor, les bendigo con provisiones sobrenaturales, conexiones divinas frente a ellos y que vean la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi Señor bendiga sus vidas. Recuerde que si este devocional fue de bendición para usted, usted lo puede compartir con otros día a día. Bendiciones para todos.